En las calles de Nueva York, donde el asfalto ardía bajo el sol del verano y las sombras escondían secretos, dos chicos afroamericanos se forjaron en el fuego de la adversidad. En los tumultuosos años 90, dos titanes surgieron de mundos opuestos para dejar una marca indeleble en la historia. Mike Tyson, el coloso del boxeo, y Tupac Shakur, el poeta del rap. Este documental explorará la vida y el legado de estas dos leyendas, destacando especialmente su profunda amistad que trascendió barreras y desafíos. Eso les ayudó a llegar a lo más alto y convertirse en leyendas y héroes de personas por todo el mundo. Mike Tyson vino al mundo en 1966, hijo de una familia marcada por la pobreza y la violencia. La pérdida de su padre cuando era apenas un niño lo sumió en una espiral de desafíos y adversidades, pero también lo dotó de una determinación feroz que lo acompañaría en cada paso de su camino. Del otro lado de la ciudad, en East Harlem, Tupac Shakur vio la luz en 1971. Nacido en medio de un ambiente marcado por la lucha y la desigualdad, Tupac creció rodeado de poesía y música. La influencia de su madre, una activista comprometida con la causa afroamericana, y la ausencia de su padre, un exmiembro de los Panteras Negras, moldearon su visión del mundo desde una edad temprana. Para Mike, el boxeo se convirtió en un salvavidas en un mar de adversidad. Desde una edad temprana, aprendió a canalizar su rabia y su dolor en cada golpe, encontrando en el ring una arena donde sus puños podían hablar más fuerte que las palabras. Para Tupac, la música se convirtió en su voz y en su guía en un mundo lleno de injusticias y desigualdades. Con cada verso que escribía y cada canción que componía, Tupac desafiaba al sistema y daba voz a los sin voz, hablando directamente al corazón de aquellos que se sentían olvidados y marginados. Mike Tyson irrumpió en la escena del boxeo con una ferocidad y un dominio sin igual. Desde sus primeros combates hasta su ascenso meteórico al título de campeón mundial de peso pesado, Tyson dejó un rastro de destrucción a su paso, demostrando una y otra vez su dominio en el ring. Su presencia imponente y su capacidad para noquear a sus oponentes en cuestión de segundos lo convirtieron en una leyenda viviente, ganándose el apodo de Iron Mike y el respeto de sus pares en el mundo del deporte. Mientras tanto, Tupac Shakur emergía como una fuerza influyente en la escena musical con su álbum debut Tupacalypse Now. Sus letras crudas y su compromiso con la justicia social resonaban en un público ávido de autenticidad y verdad. Con cada canción, Tupac desafiaba las normas establecidas y daba voz a los sin voz, convirtiéndose en un icono para una generación que anhelaba un cambio y una dirección. A menudo se los veía juntos en eventos sociales y deportivos, riendo y bromeando como hermanos de sangre, compartiendo historias de sus humildes comienzos y sueños para el futuro. Para Mike Tyson, las sombras comenzaron a cernirse cuando su carrera en el ring se vio empañada por una serie de controversias y problemas legales. A pesar de su dominio indiscutible del deporte, Tyson luchaba con demonios personales que lo llevaban por caminos oscuros y peligrosos. Las acusaciones de abuso y violencia fuera del ring mancharon su reputación y amenazaron con eclipsar sus logros en el cuadrilátero. A medida que el peso de sus errores y excesos se hacía más evidente, Tyson se encontró en un lugar oscuro y solitario, luchando por encontrar redención y significado en un mundo que muchas veces lo había traicionado. Por otro lado, Tupac Shakur enfrentaba sus propias batallas en medio del torbellino de la fama y la fortuna. A medida que su estrella ascendía, Tupac se veía envuelto en una espiral de controversia y violencia que amenazaba con consumirlo. Las acusaciones de agresión, el conflicto con otros artistas y su participación en la rivalidad entre la costa este y la costa oeste del rap lo colocaron en el centro de la tormenta, convirtiéndolo en un blanco fácil para aquellos que buscaban su caída.
A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fiel a sí mismo y a sus creencias, Tupac se encontró atrapado en un ciclo de autodestrucción que lo llevaría a un final prematuro y trágico. El 7 de septiembre de 1996, después de asistir a la pelea de Mike Tyson en Las Vegas, Tupac Shakur fue asesinado en un tiroteo que aún hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Su muerte dejó un vacío en la industria musical y en los corazones de sus seguidores, recordándonos la fragilidad de la vida y la efímera naturaleza de la fama y la fortuna. En menos de 2 años después, en 1997, Mike Tyson perdió su título de peso pesado y se enfrentó a una serie de desafíos personales y legales que lo llevaron a prisión. Su caída fue un golpe devastador para aquellos que lo admiraban y lo respetaban, recordándonos que incluso los más grandes entre nosotros pueden caer si no tienen cuidado. A pesar de las tragedias y los obstáculos que enfrentaron en vida, el legado de Mike Tyson y Tupac Shakur perdura como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superar incluso los desafíos más insuperables. Mike lo sigue recordando en público y en entrevistas, y siempre que nombra el nombre de Tupac, rompe a llorar debido a su gran lazo. Las vidas entrelazadas de Mike Tyson y Tupac Shakur nos recuerdan que la amistad, el coraje y la autenticidad son los verdaderos pilares de la grandeza. ¿Qué lecciones has aprendido de su legado? Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a la conversación sobre el impacto perdurable de estos dos iconos en nuestras vidas en el canal La Plaza Curiosa.